Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos, muy buenos días, día miércoles ya, mitad de semana de esta primera semana del mes de diciembre. Muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy, el devocional de la hora de gracia. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes con este mensaje, con este estudio. Estamos estudiando esta serie que titulamos El Dios que adoramos y estamos hablando de las excelencias de Dios, los atributos de Dios, lo que tiene que ver con su carácter y naturaleza. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias también por sus saludos. Gracias por compartir el devocional con otros. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo. Señale la campanita para que también usted pueda ser notificado cuando estemos subiendo videos que puedan ser de su interés. Muy bienvenidos. Estamos, como dije, en la serie estudiando las excelencias de Dios, el Dios que adoramos. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leer 3 versículos. Esta porción la estamos usando de base para esta serie. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Estuvimos hablando estos días respecto de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Dijimos algunas cosas que quiero mencionarlas, pero antes quiero invitarlo a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, que es el versículo que vamos a usar esta mañana. Éxodo 15, verso 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Como hemos venido diciendo estos días, estamos en un llamado, hemos sido convocados a un estudio profundo y sincero del carácter y naturaleza de Dios. El propósito de estos estudios es precisamente hablar de Dios y de sus perfecciones conocidas como sus atributos. Dijimos que esto es la tarea propia de la teología, estudiar a Dios. La tarea de la teología es estudiar la incomprensibilidad de Dios, que, como hemos dicho, aunque parezca contradictorio, la incomprensibilidad de Dios no significa que no podamos comprender nada de Dios. La incomprensibilidad de Dios significa que a pesar de que podamos conocer algo de Dios, algo cierto, nunca llegaremos a entender a profundidad todo lo que Dios es. Es un estudio de Dios, pero no es un estudio exhaustivo. Es un estudio cierto, pero no completo. A eso le llama la teología la incomprensibilidad de Dios. Y con eso, como dije, no estamos diciendo que no podemos saber nada de Dios, sino que nunca conoceremos todo de Dios. Tendremos un conocimiento, pero no conocimiento exhaustivo. Como dijo Calvino, finitum no capax infinitum, que lo finito es incapaz de comprender lo infinito. Hemos dicho eso y hoy quiero que vayamos a estudiar como primer punto algo respecto de Dios, de su esencia. Recuerde que mencionamos que Calvino habló de que Dios habla a nosotros en un lenguaje humano. Hablamos del antropomorfismo y vimos también el antropopatismo, que son lenguajes humanos para referirse a Dios. Esto no quiere decir que Dios sea humano, a pesar de que la Biblia menciona los ojos de Dios, las manos de Dios, la espalda de Dios, los párpados de Dios, etc. No quiere decir que Dios sea humano. Se usa un lenguaje humano para describir a Dios sin que Dios sea humano. Ese es el peligro del lenguaje antropomórfico y del lenguaje antropopático. Hoy quiero
que comencemos a estudiar sobre la infinitud de Dios. Hablar de infinitud es decir, en otras palabras, que el Dios que nosotros adoramos es infinito. Y podemos definir infinito o la infinitud de Dios como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva por sobre todas las limitaciones de la creación. Todas las sucesiones temporales de momentos, y Él goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. En otras palabras, Dios no está limitado por nada. Dios no está limitado por el tiempo o por el espacio. Dios es ilimitado, inescrutable, inmensurable, insondable, incomparable e incomprensible. Dios no tiene principio y no tendrá nunca fin. No hubo un momento en que Dios no existiera y no habrá nunca un momento en que Dios deje de existir. No importa si miramos al infinito pasado o al infinito futuro, Dios siempre ha estado ahí. Nunca hubo un momento en que Dios comenzó. Él siempre ha sido. ¡Wow! Hermanos, esa idea debe llenarnos de gozo, llenar nuestros corazones. Nosotros somos seres humanos, creados, limitados, mortales, en donde todo lo que tiene que ver con nosotros tiene inicio y tiene un fin. Vivimos entonces inmersos, sujetos, en un lugar que se llama tiempo-espacio. Todo es para nosotros una sucesión de eventos. Sabemos el ayer, sabemos el hoy, tenemos expectativa del mañana. Siempre se mueven pasado, presente y futuro. Hechos sucesivos, pasaron cosas, están pasando cosas, pasarán cosas. Para Dios no existe una sucesión de eventos. No existe un pasado, un presente o un futuro. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, yo soy el que soy. Él es un eterno presente. Dios no tiene inicio, nunca hubo un momento en la historia del universo donde Dios no era. Él ha sido desde siempre, su existencia nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin. El cristianismo no es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia Dios. Desde el momento de nuestra salvación estamos en un viaje a lo infinito, a la infinitud de Dios, un viaje para conocer a este Dios infinito. Nuestro Dios es infinito. Con eso queremos decir que Dios no conoce los límites, no tiene fronteras ni un final. Todo lo que Dios es y hace es ilimitado, sin límites. Dios tampoco puede ser restringido, medido, limitado, etc. Nosotros somos seres creados y nos gusta medir todo. Y somos medidos también. Somos medidos en nuestra estatura, en nuestro peso, somos medidos en nuestros años. Los años van midiendo nuestra fuerza y capacidad, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos en medio de este mundo en que todo es medido, es contado, cuantificado. Medimos el peso, la talla, la edad, la escolaridad, los ingresos, medimos todo y somos medidos. Pero Dios no puede ser medido, Él es infinito. Hay cosas que nos parecen grandes, pero la verdad, aún en su grandeza, son medidas, son circunscritas. Ayer nomás leí un artículo sobre las estrellas del firmamento. Ahora, las estrellas son visibles. Lo que nosotros vemos son estrellas. No podemos ver los planetas que giran alrededor de esas estrellas. Así como nuestro Sol y nuestro sistema solar tiene un Sol que brilla y ahí tenemos el conflicto con mi nieto. Él dice que son 8 planetas, yo digo que son 9 planetas. Y él me dice, abuelo, Plutón no es un planeta. A mí me enseñaron que sí. Que son 9, él dice que son 8. Pero son 8 o 9 planetas que giran alrededor de nuestro Sol. Lo que nosotros vemos en la noche, esas son estrellas. Alrededor de esas estrellas hay muchos planetas. Para que usted sepa,
El tamaño de nuestro planeta, la Tierra, es de 40.000 kilómetros en su circunferencia máxima. Sabemos cuánto pesa. Sabemos la distancia desde la Tierra al Sol, que son 149.600 kilómetros. Sabemos la distancia de la Tierra a Plutón, 7.529.000 kilómetros. Sabemos que la masa del Sol, su radiación, la sabemos. Conocemos los puntos más profundos de los océanos, la fosa de las Marianas. Todo eso es grande, inmenso, pero todavía podemos hablar, podemos definirlo. Ahora, cuando nosotros miramos el cielo en las noches estrelladas, podemos ver estrellas por todos lados, pero no podemos ver los planetas que giran alrededor de esas estrellas. Alguien dijo que solamente las estrellas son más que todos los granos de arena de todas las playas de nuestra tierra. Eso es increíble. Pero para Dios nada es limitado. Él es infinito, porque Él es Dios. Dios existe por sí mismo, de sí mismo y para sí mismo. Dios es absoluto. Todo lo demás es contingente y relativo. Si hubiera un punto donde Dios se detiene, ya no sería Dios. Si Él supiera solo el 90% de todo, ya no podría ser Dios y no sería digno de ser alabado como Dios soberano. Si Dios tuviera una capacidad medida o una bondad limitada, ya no sería Dios. No sería digno de alabanza. Cuando pensemos en Dios, debemos pensar en Él en términos infinitos. Si no pensamos en Dios en términos infinitos, entonces el Dios que adoramos es un Dios tan humano como nosotros, finitos. Si pensamos en Dios en términos finitos, que Él no tiene tanto poder, no tiene tanta capacidad, no tiene tanta sabiduría, entonces estamos pensando en Dios en términos humanos. Lo estamos haciendo a Él humano como nosotros. Dios, para ser Dios, debe ser infinito en todo lo que es y hace. No puede ser impotente, no puede tener fronteras, ni limitaciones, ni debilidades. Para ser Dios debe ser infinito. Podemos pensar una vez más en el universo, el vasto universo, con toda su inmensidad que es aterradora. Pero aún con toda su grandeza, el universo no es infinito. Es muy grande, pero no infinito. Blaise Pascal, quien fue un filósofo y matemático místico francés, dijo: el hombre está a mitad de camino entre la inmensidad y lo infinitesimalmente pequeño. Dios está ahí en medio de la inmensidad de Dios y de lo infinitesimalmente pequeño. Si miramos el universo, veremos inmensidad. En comparación con Venus, la Tierra es casi del mismo tamaño. La Tierra es más grande que Marte, Mercurio y Plutón, pero la Tierra es más pequeña que Urano y Neptuno, y aún más pequeña que Júpiter y Saturno. La Tierra, por ejemplo, es 1.300.000 veces más pequeña que el Sol. A su vez, el Sol es más pequeño que Antares. En Antares, un Sol de la constelación de Escorpión, caben 115 millones, escuche esto, Antares, que es un Sol de la constelación de Escorpión, en ese tamaño caben 115 millones de nuestro Sol. ¡Qué increíble! 115 millones de soles del tamaño de nuestro Sol. Y la Tierra en comparación con el Sol es muy pequeña. Imagínense con Antares. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen 100.000 millones de soles. Muchos de ellos muchísimo más grandes que nuestro Sol. Hasta donde el hombre puede llegar a observar. Hasta donde el hombre puede llegar a observar. Se ha calculado que existen 200.000, escuche esto, 200.000 trillones de estrellas, que es un 2 seguido de 21 ceros. Salmo 147, 4.
Dice 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. Está hablando de Dios. Él cuenta el número de las estrellas. Recuerde que hasta donde podemos observar en nuestra galaxia existen 200.000 trillones de estrellas. Es decir, un 2 seguido de 21 ceros. Salmo 147, 4. Él cuenta el número de las estrellas. Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Es decir, a todos esos 200.000 trillones de estrellas, Dios le tiene un nombre en particular. Jacinta, María, Esther, cada una con su nombre particular. Y Dios la llama con ese nombre. Verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y si Dios las puede contar y llamar por su nombre particular, quiere decir que son medibles, están circunscritas cada una de ellas. Recientemente, desde Chile, del Observatorio ALMA en el norte de Chile, se descubrió la galaxia más luminosa del universo, la galaxia W2246-0526. Esta galaxia se encuentra a 12.400 años luz de la Tierra. Es decir, si nosotros pudiéramos construir una nave que pudiera viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, para llegar allá, a esa galaxia luminosa, se demoraría 12.400 años, viajando a la velocidad de la luz. El resplandor de esta galaxia corresponde a 350 trillones de soles. 350 trillones de soles. Esa es la luminosidad de esta galaxia. ¿Eso es infinito? Eso es grande, es muy grande. Las distancias en el universo son grandes, son inmensas. ¿Eso es infinito? Eso es infinito, no es infinito. Eso aún todavía pertenece a la descripción de algo que es grande, que es inmenso, pero no es infinito. Porque todavía puede ser medido, todavía puede ser observado. Eso es gigantesco, pero no es infinito. Por otro lado tenemos otro universo. ¿Cuál? El microuniverso. El átomo, la parte más pequeña de la materia, el electrón. Escucha esto. El electrón gira 1.000.000 de veces alrededor del núcleo cada nanosegundo. ¿Qué? ¿Qué? El electrón en el átomo, en el núcleo, ¿cierto? Está el núcleo y el electrón gira alrededor del núcleo 1.000.000 de veces cada nanosegundo. ¿Lo podemos entender? ¿Qué es un nanosegundo? ¿Qué es un segundo? Un segundo es una medida de tiempo que nosotros podemos decir, se inicia, terminó. Eso es un segundo. Inicia, terminó. Eso es un segundo. Un nanosegundo es tomar un segundo y partirlo en mil partes. Un nanosegundo es un segundo partido en 1.000 partes y tomar esa parte. Y dice que el electrón gira 1.000.000 de veces cada nanosegundo. ¿Lo puede entender? Eso es el microuniverso. El tamaño del genoma humano, por ejemplo. ¿Cuánto mide cada célula del cuerpo humano? ¿Cuántos micrómetros mide? Si miramos al cielo, hay un universo vasto, inmenso y gigante. Pero si miramos en la otra dirección, veremos otro universo, el microuniverso, que son inmensos, inmensamente pequeños, pero no finitos. Hermanos, solo Dios es infinito. Dios es infinito en su ser.
y en todo lo que Él hace. Su poder es eterno, Romanos 1:20. Su conocimiento es infinito, Hechos 15:18. Sus propósitos son eternos, Efesios 3:11. Su amor es eterno, Jeremías 31:3. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 103:17. Ahora, ¿cómo se aplica esta verdad a mi vida? Cuando pensamos en Dios, pensemos en Él en términos infinitos. No lo limitemos con nuestra mente. Él es nuestro Padre eterno, Isaías 9:6. Él nos sostiene y nos da refugio en sus brazos eternos, Deuteronomio 33:27. Él está sentado en su trono eterno, Salmo 45:6. Su justicia es una justicia eterna, Salmo 119:42. Tiene un nombre eterno, Salmo 135:3. Nos ha amado con amor eterno, Jeremías 31:3. Su dominio es eterno, Daniel 7:14. Su propósito es un propósito eterno, Efesios 3:11. Él es el autor de eterna salvación, Hebreos 5:9. Él regaló lo que hemos recibido de nuestro Dios como vida eterna, Romanos 6:23. Así que cuando pensemos en Dios, pensemos en términos infinitos, sin límite, sin fin, sin fronteras. Quiero que pensemos de Dios en relación a su misericordia. Con respecto a esto, a veces pensamos de nosotros como viles y pecadores, y lo somos. La verdad, sí, somos. No somos más que pecadores. Pero mire lo que dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías no dice que nuestros pecados son como trapos de inmundicia, sino que él dice que nuestras justicias como trapos de inmundicia, es decir, aún lo mejor que nosotros podamos hacer es como un trapo de inmundicia, completamente lejanos y apartados de Dios. Sabemos que el pecado trajo la ruina a la raza humana. Sabemos que el pecado produjo todo este desequilibrio en el universo. Sabemos que el pecado ha afectado a la raza humana, pero quiero decirles que el pecado no es eterno. El pecado no es infinito. La maldad no será para siempre, la maldad y el pecado. Satanás no será para siempre, este mundo no será para siempre. El pecado no es para siempre, pero su misericordia es para siempre, como dice el Salmo 103:17. Yo quiero que piense en la misericordia de Dios como una misericordia infinita, como un mar que no se puede agotar o secar. Nos hace muy bien que nosotros pensemos en la misericordia de nuestro Dios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Lo agradecemos mucho. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir hablando de las perfecciones de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.